Hola, mi nombre es César Núñez. Soy estudiante de Ingeniería Química en la materia de procesos de separación 2. Este se trata de una presentación sobre el secado por lotes, sobre esa operación unitaria. ¿Ok? Las operaciones de secado. Las operaciones de secado pueden clasificarse ampliamente según que sean por lotes o continuas. Estos términos pueden aplicarse específicamente desde el punto de vista de la sustancia que está secando. Así, la operación denominada secado por lotes generalmente es un proceso en semilotes, en donde una cierta cantidad de sustancia que se va a secar se expone a una corriente de aire que fluye continuamente, en la cual se evapora la humedad. En las operaciones continuas, tanto la sustancia que se va a secar como el gas pasan continuamente a través del equipo. Generalmente no se utilizan métodos normales por etapa. En todas las operaciones ocurre el contacto continuo entre el gas y la sustancia que se seca. El equipo que se utiliza para el secado se puede clasificar de acuerdo con el tipo de equipo y por la naturaleza del proceso de secado. El secado por lotes es una operación relativamente cara, ya que en consecuencia se limita a operaciones a pequeña escala, ya sean plantas piloto o a trabajos de investigación como en el Departamento de Ingeniería de Proyectos o Diseño de Procesos. Y para secar materiales valiosos, costosos, cuyo costo total será poco alterado por el costo agregado en la operación de secado. Tenemos los secadores directos, que son de platos y charolas. La construcción de los secadores depende en gran medida de la naturaleza de la sustancia que se va a secar. Los secadores de platos, llamados también como secadores de gabinete, de compartimiento o de anaqueles, se utilizan para secar sólidos que deben sujetarse sobre platos. Pueden incluir materiales pastosos como la torta de filtro húmeda, de los filtros prensa, filtros sólidos en terrones que deben esparcirse sobre platos y materiales similares. Un aparato típico mostrando esquemática. Aquí tenemos un secador de platos y charolas en la imagen y ahí se ven los anaqueles o gabinetes. Aquí tenemos su diagrama de un secador de platos típicos. Consta de un gabinete que contiene platos móviles sobre los cuales se coloca el sólido a secar. Una vez cargado el gabinete se cierra y se introduce el aire calentado con vapor a través entre los platos para evaporar la humedad, secado por circulación cruzada. Se puede utilizar un gas inerte a un calor sobrecalentado en lugar de aire si el líquido que se va a evaporar es combustible o si el oxígeno puede estropear el sólido. Cuando el sólido alcanza el grado de sequedad requerido, el gabinete se abre y los platos se reemplazan con un nuevo lote. Aquí tenemos la imagen del secador de platos. Tenemos nuestra entrada de aire. Aquí seguimos la dirección, pasa por los platos, ocurre el proceso de secado. Tenemos el ventilador, la malla y la salida de aire. Entonces, el secado es la eliminación de la humedad de sólidos y líquidos por la evaporación en una corriente gaseosa. Tenemos equipos continuos o equipos batch o lotes, que es por calor directo o calor indirecto. Tenemos las definiciones, tenemos el contenido de humedad, que son kilogramos de humedad sobre kilogramo de sólido seco, y en las abscisas tenemos a humedad relativa del gas, tenemos la humedad en el equilibrio, la humedad de libre, humedad no ligada y la humedad ligada, la curva de humedad en el equilibrio. Tenemos que entonces la humedad base seca es igual a los kilogramos de agua sobre los kilogramos de sólido seco. La humedad de base húmeda, kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido. Humedad no ligada es la humedad que ejerce una presión de vapor de equilibrio igual a la del líquido puro a temperatura constante. La humedad ligada es la humedad que ejerce una presión de vapor de equilibrio menor a la del líquido puro a temperatura constante. La humedad libre tenemos que la humedad en exceso de la humedad de equilibrio X menos X
solo puede eliminar la humedad libre. La humedad de equilibrio es la humedad de un sólido que está en equilibrio con un gas, dada una presión parcial de vapor. Tenemos es, nuestro diagrama de la temperatura por tamaño de partícula. Y tenemos abajo que son los kilogramos de agua sobre kilogramo de sólido seco. Y tenemos que, para encontrar la saturación relativa, es igual a la humedad relativa. Y aquí tenemos para ciertos materias primas, que es la hoja de tabaco, la madera, el papel triturado y el óxido de zinc. Tenemos el secado discontinuo, que es batch. Tenemos que los diagramas de secado postcríticos eliminan la humedad ligada, la evaporación del interior del sólido. Abajo tenemos las horas y arriba tenemos los kilogramos de humedad sobre kilogramos de sólido seco. Tenemos la ecuación siguiente, que es N es igual a menos LS sobre A, que es igual a dx sobre d teta. Ahorita vamos a desglosarla. Tenemos la ecuación N es la velocidad de secado, es igual a la menos masa del sólido seco sobre la área expuesta al secado o la sección transversal del lecho por la diferencia de la humedad crítica sobre delta T. Tenemos que el tiempo de secado teta es igual a la integral de d teta, que es igual de cuando tiene de x2 a x1 ls sobre a por dx sobre n, que es igual a ls si la sacamos porque es constante sobre a. Tenemos de x2 a x1 sobre dx sobre n, que es el periodo de velocidad constante, y tenemos el periodo de velocidad decreciente. N depende del mecanismo de humedad dentro del sólido. Tenemos la integración gráfica para determinar el tiempo de secado en nuestro secador por lotes o batch. Tenemos el secado discontinuo, que si la migración de humedad en el sólido se da fundamentalmente por capilaridad, se supone que la velocidad varía linealmente con la humedad. N es igual a mx más b. N1 es igual a mx más b. N2 es igual a m por x2 más b. Teta d es igual a ls sobre a por x1 menos x2 sobre nm, donde nm equivale a n1 menos n2 sobre logaritmo natural de n1 sobre n2. N depende del mecanismo de humedad dentro del sólido. Tenemos el secado discontinuo, el periodo de velocidad decreciente, C menos C, si la migración de humedad en el sólido se da fundamentalmente por difusión o difusividad, ya sea la ley de Fick. Tenemos que teta D es igual a 4 sobre pi al cuadrado por ZS sobre D por logaritmo natural de 8 sobre pi al cuadrado xc menos x sobre xc menos x. Con ZS es el espesor de las capas de sólido colocados en las bandejas o gabinetes. Tenemos las operaciones para el secado discontinuo, la circulación tangencial del aire. Si el calor necesario para realizar la evaporación del agua es aportado exclusivamente por el aire, por convección del gas, tenemos NC es igual a K 10 sobre Y' W menos Y', que es la línea psicométrica, solo para NC que sea constante. Bueno, aquí tenemos nuestra fuente de información, que fue mediante el libro de operaciones unitarias de Jack Coplins, la tercera edición que salió en el año 2003. De mi parte sería todo y gracias por estar en esta transmisión del video.